saben, bueno, ella nos va a hablar un poquito de temas sobre lo que es el cáncer metastásico en los huesos, y voy a leer una pequeña reseña del currículum de la doctora Juárez, que es muy vasto. Ella es investigadora titular en el Departamento de Innovación Biomédica en el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, el CICESE, Centro Hermano CONACYT, que está en Ensenada, Baja California, México. Realizó una maestría y doctorado en Ciencias Bioquímicas en la UNAM y su entrenamiento postdoctoral en la Universidad de Virginia y en la Universidad de Indiana en Estados Unidos. El grupo de investigación de la doctora Juárez se enfoca en el estudio de los mecanismos moleculares y tratamientos del cáncer de vanguardia, y tratamiento del cáncer metastático y enfermedades óseas, utilizando técnicas de vanguardia como la nanotecnología y la inmunoterapia. La doctora Juárez cuenta con más de 20 publicaciones científicas y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. A nivel internacional forma parte del Women in Bone and Mineral Research Committee de la American Society of Bone and Mineral Research y del cuerpo directivo de la Cancer and Bone Society. Su trabajo de investigación ha recibido varios reconocimientos, entre algunos voy a solamente nombrar el Rising Star Award de la American Society for Bone and Mineral Research en Estados Unidos, el Sun Valley Young Investigator Award, también en Sun Valley, Estados Unidos, y entre otros muchos reconocimientos que la doctora Juárez tiene en su haber. Entonces, ya más o menos conocen la mecánica de los seminarios. Va a haber una exposición de un máximo de 45 minutos, lo que la doctora Juárez considere, y posteriormente abrimos la sesión para preguntas y respuestas. Entonces agradecemos mucho a la doctora Juárez y recibamos la pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Mauricio, por la presentación y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, a pesar de la competencia desleal del otro meeting. ¿Qué les puedo decir? El trabajo que les voy a presentar hoy, estuve pensando mucho porque yo trabajo en el área biomédica y vengo a hablarles a ustedes que son ópticos y físicos, entonces la tengo difícil, esa es la verdad. ¿Y qué les puedo decir? Trabajo en detección y tratamiento y la tengo difícil por esto. Yo sé hacer experimentos y yo utilizo muchas técnicas sin saber exactamente su fundamento, porque eso es lo que ustedes hacen. O sea, yo utilizo microscopías, utilizo los aparatos y yo obvio su funcionamiento. Entonces, cuando sale esta invitación, yo dije, híjole, pues qué difícil. Entonces, de todos modos, la idea de mi plática es contarles un poquito acerca de mi trabajo, obviamente, contarles cuáles son las técnicas que nosotros ocupamos, cómo se hace generalmente en mi área y qué es lo más nuevo que se está haciendo, también en cuanto a técnicas experimentales. Y todo esto lo hago con un objetivo, justamente porque ustedes son ópticos y físicos. Yo sé que quizás aquí ustedes pueden ver muchas aplicaciones y quizás al final de mi plática muchos de ustedes podamos tratar de establecer nuevas colaboraciones. Y bueno, pues les voy a hablar sobre el cáncer. El cáncer en el mundo, ustedes saben que es un problema de todos y todos sabemos que es uno de los problemas más severos que tenemos actualmente. Las estadísticas no son buenas, las estadísticas nos dicen que 1 de cada 3 personas tendrá cáncer durante su vida. Y no solamente eso, sino que 1 de cada 5 va a morir de cáncer. Y el problema es este, en el 2018, o sea, tuvimos 9.6 millones en todo el mundo, pero el pronóstico no es nada bueno. En el 2040, este pronóstico sigue bastante alto, casi duplicado, 16.3 millones es lo que se prevé para el 2040. Estos datos justamente acaban de salir, son pan calientito, son del Globocan del 2018, salieron hace un mes. Y ustedes se preguntan, bueno, ¿cómo es posible que la incidencia del cáncer y este problema siga en aumento si cada día escuchamos que hay mejoras en tratamientos, si cada día hay más educación en la población para hacerse prevención? Pero desafortunadamente sigue la alza.
Entonces lo que necesitamos nosotros hacer es abordar los problemas en el laboratorio y hacer de nuestra parte para entender mejor los mecanismos y tratar de mejorar los tratamientos. Y en cuanto a qué es el cáncer, ustedes han escuchado que son tus propias células, pero tus propias células sufren de un proceso en donde comienzan a crecer incontroladamente. Al momento que no hay control en esas células cancerosas, ahí es cuando se les llama tumorales. ¿Por qué sucede esto? Sucede como una consecuencia de la acumulación de mutaciones. Estas mutaciones son aleatorias en el genoma y tienen diferentes fuentes, y el problema es cuando tienes cierta susceptibilidad y azarosamente estas se acumulan, entonces ya no hay control y se presenta el cáncer. Aquí hay dos ejemplos, uno es un cáncer de melanoma y otro es un cáncer de colon. Muchas veces confundimos quistes o tumores benignos con malignos, pero tienen una morfología definida y características especiales que los hace malignos. Algo importante es que el cáncer, para que surja, no es algo fácil que te puede ocurrir. O sea, esto de que es suerte el que te da cáncer no es del todo cierto, sino realmente se requieren de condiciones específicas. Les hablaba sobre acumulaciones en el genoma de mutaciones, pero también acerca del microambiente. Tiene que haber cierta complejidad para que se presente. Y esta está dada por el pH, por ejemplo, tiene que haber un pH ácido, crece en condiciones de hipoxia, quiere decir que es bajo en oxígeno. No es tan obvio que se presente de un día para otro, porque tu sistema inmune está tratando de que no se presente. Por ejemplo, hay células normales en tu sistema inmune que son anticancerosas, como los linfocitos, células le llaman natural killer, que son específicas para matar, y también macrófagos. Sin embargo, hay células también que son más susceptibles a sufrir este proceso de transformación. Entre estas células tenemos a los fibroblastos, células mieloides y también macrófagos. Y junto a todos estos factores responden también a factores ambientales que ya dependen de cada persona, dependen de tu genética, dependen también de la susceptibilidad que tú tengas y de los factores ambientales a los que tú estés expuesto para que se pueda presentar. El problema grande es que no únicamente es que tú tengas un cáncer localizado, a lo que le llamamos un tumor primario. El problema real es esto. El problema real es que se puede presentar la metástasis. La metástasis quiere decir que de un lugar el cáncer puede ir a diferentes lugares. Y desafortunadamente las muertes por cáncer son principalmente por metástasis a alguna parte de tu cuerpo. Entre los cánceres principales que metastatizan, como cáncer de mama, próstata, pulmón, tiroides, melanoma, riñón y ovario, todos estos metastatizan a los huesos. Es por eso que estoy enfocada en este tipo de investigación. En metástasis ósea sabemos que el 80% de los pacientes con cáncer avanzado presentan metástasis ósea y que de estos el 90% de las muertes son asociados como una consecuencia de esta metástasis, en cáncer de mama y también próstata. Aquí podemos tener, es un PET scan, así se ve la metástasis en los huesos. Entonces, ustedes pueden ver el esqueleto y pueden ver regiones oscuras. Eso corresponde a áreas tumorales en el esqueleto. Lo que ocurre es que se destruye completamente y lo podemos ver de esa manera. Al momento que la célula cancerosa destruye tu esqueleto, entonces lo que ocurre son este tipo de eventos. Va a haber, recuerdan que en sus huesos se almacena el calcio, pues entonces hay mucha liberación de calcio del sistema sanguíneo y por eso hay mucha hipercalcemia. También va a haber dolor por ese tipo de consecuencia. Hay fractura, si el tumor se aloja en la médula, por ejemplo, puede haber compresión de la médula espinal y eso da como consecuencia parálisis. El problema real es que no tiene cura y también contribuye a la mortalidad. Y sé que en este momento en sus mentes quizás se preguntan, ¿pero por qué el hueso? O sea, ¿por qué si va a metastatizar, por qué se va a los huesos? Y esta es la hipótesis que es bastante ya de mucho tiempo atrás, fue el doctor Payet que la presentó y es la hipótesis de la semilla y de la tierra. Entonces es bastante poético. Cuando plantas una semilla, si la semilla se puede ir a caer en todas direcciones, pero no crece en todos los lugares. ¿En dónde crece? En donde está y encuentra la mejor tierra. Justamente eso sucede con el cáncer. Se disemina, porque se disemina por tu sistema circulatorio, va a diferentes órganos y encuentra el hueso. El hueso es la mejor tierra que encuentra para crecer.
¿Y por qué? O sea, recuerdan que en los huesos tenemos médula ósea, tiene nutrientes, está protegido de cambios en la circulación y además el hueso es un almacén de factores de crecimiento que a quién le sirven, a la célula cancerosa para que crezca y se siga reproduciendo. Entonces es el terreno más fértil que encuentra. La metástasis en los pacientes se puede dividir en dos, se puede dividir como osteolítica o como osteoblástica. Esto depende del tipo de células que estén involucradas y también depende del tipo de lesión que haga. En la osteolítica va a haber destrucción del hueso, aquí pueden ver como hoyos prácticamente, entonces esa es la característica de la osteolítica. La osteoblástica es muy interesante porque aquí, al contrario, aquí tenemos una acumulación que no es normal, una acumulación ósea, entonces pueden ver recubrimientos de hueso en áreas donde antes no las había. En los pacientes se pueden presentar ambas, pero en el laboratorio podemos únicamente representar la osteolítica. Bueno, sí podemos representar la osteoblástica, pero para hacer las evaluaciones con medicamentos, los modelos son osteolíticos. Esto es algo experimental en el laboratorio, estos son huesos de un ratón, y lo que ustedes pueden ver, este es un hueso normal, esta es la médula ósea, esta es la parte de la carpeta de crecimiento, esto es músculo. Y lo que sucede cuando hay metástasis ósea es que toda la parte de la médula ósea ha sido reemplazada por el tumor. También en justamente aquí sí se pueden ver los dos efectos. Pueden ver destrucción y también pueden ver nuevo hueso aquí. Entonces esta acumulación antes no la había. Entonces en este experimento en particular pueden tener osteólisis y también un proceso osteoblástico de formación de hueso. Y aquí la pregunta es, este es el problema y qué es lo que nosotros podemos hacer. Y lo que nosotros nos enfocamos en mi laboratorio es en poner nuestros esfuerzos en mejorar los métodos de detección. Estoy convencida que si nosotros logramos entender mejor el cáncer, podemos proponer mejores métodos de prevención y no tomar a los pacientes cuando ya necesitan tratamiento, que es mucho más difícil tratar que prevenir una vez que ya está establecido el tumor. Y bueno, otra cosa que podemos hacer es mejorar los tratamientos actuales de diagnóstico que ya se encuentran, encontrar nuevos, o sea, hacemos el estudio de nuevas moléculas, también los que ya se tienen, hacerlos más eficientes, manejar terapias combinadas. Ustedes saben que antes nosotros creíamos que un medicamento servía para todos, pero entre más sabemos de medicina personalizada, sabemos que esto está quedando atrás y que debemos empezar a entrar a tratamientos combinados. Y bueno, aparte de eso, para poder hacer más eficientes esos tratamientos y disminuir efectos secundarios, lo que podemos hacer es hacer tratamientos mucho más dirigidos hacia las células cancerosas y no contra todo el sistema del cuerpo. ¿Cómo le hacemos? En el laboratorio lo que hacemos es estudiar mecanismos de señalización para entender cómo crecen y cómo se diseminan estas células, y lo que hacemos es tratarnos a nivel farmacológico, o sea, me refiero, utilizamos moléculas de origen vegetal o también fármacos sintéticos, también los evaluamos. Otra cosa que hacemos es ingeniería de células cancerosas para el estudio y tratamiento del cáncer. Esto se refiere a manipular la célula para que haga lo que tú necesitas. Y también hacemos terapia dirigida, nanoterapia a células cancerosas para diagnóstico y tratamiento. Para hacer esto, lo que usamos son diferentes tipos de modelos. Usamos modelos in vitro para estudios moleculares, ingeniería de cancerosas. Utilizamos modelos in vivo. Este modelo in vivo utilizamos modelos de ratón y lo que tratamos de hacer es recrear las condiciones del cáncer y sus metástasis. Y tenemos diferentes de los cuales les voy a hablar hoy. Y también utilizamos modelos ex vivo. El modelo ex vivo es un híbrido entre estos dos modelos. O sea, también es un modelo animal, pero tú tomas un tejido en particular y después lo pones a crecer como si fuera in vitro. Entonces te da información bastante adecuada, pero es como un híbrido entre los dos mundos. Tiene sus ventajas y sus desventajas también, como todo. Y bueno, ya entrando un poco más acerca de cómo se lleva a cabo el mecanismo de señalización de la metástasis ósea, lo que les puedo contar es que si consideramos que este es el hueso y consideramos que las células cancerosas han viajado a través del torrente sanguíneo hasta llegar a tus huesos, al momento que ellas llegan cerca del hueso,
lo que hacen es que empiezan a secretar factores osteolíticos o factores osteoblásticos. Los factores osteolíticos lo que van a hacer es decirle a las células que viven en el hueso, como los osteoclastos, decirles empieza a resorber el hueso o empieza a destruir el hueso. Al momento que se destruye el hueso, se liberan factores de crecimiento, como les hablaba al principio, y estos factores de crecimiento le ayudan a las células cancerosas a crecer. De esta manera, el tumor se adueña de la situación y hace que la maquinaria del hueso funcione a su favor. Este proceso se puede ir de este lado o bien puede ir de este lado y aquí crear nuevo hueso. Estudios en el laboratorio y también por varios investigadores han determinado que dentro de estos factores de crecimiento, uno de los más importantes es el factor de crecimiento y transformación, que vive en el hueso, se almacena completamente aquí y al momento que es destruido el hueso se libera y regula principalmente esta vía de crecimiento. El factor de crecimiento y transformación señaliza a través de dos receptores, esta es la célula, y lo que pasa es que al momento que comienza su señalización activa mediadores intracelulares que lo que hacen es translocarse al núcleo y en el núcleo regulan la activación o represión de genes que son importantes para el establecimiento del cáncer. Entonces es uno de los mediadores principales. En pacientes que tienen cáncer y otro tipo de enfermedades, porque este factor no es únicamente para cáncer y metástasis, lo que han visto es que está muy aumentado. Entonces la estrategia por excelencia es tratar de abatirlo. Y eso se ha hecho a diferentes niveles. Se ha hecho a nivel de anticuerpos con inhibidores antisentidos. También se ha hecho a este nivel tratando de inhibir la activación de mediadores intracelulares o también aumentando ese tipo de moléculas que son inhibidores negativos de esta vía de señalización. Entonces, esto tú lo puedes hacer con anticuerpos o bien como con este tipo de moléculas. Este tipo de molécula es una molécula que es derivada de un alcaloide, entonces al momento de que está aumentada, aumenta SMAD7 y puede también regular este ciclo. Y bueno, pues entonces aquí comienza la historia de los modelos. ¿Cómo nosotros biomédicos, cómo evaluamos este tipo de terapias en el laboratorio? Esto que les cuento es para una terapia en particular, para un derivado de un alcaloide, pero si tú quisieras evaluar un fármaco o cualquier agente que tenga potencial terapéutico, este sería el mismo camino. Lo primero que hacemos es hacer estudios in vitro. Para esos estudios in vitro lo que hacemos es tomar células de cáncer de mama en este caso o cáncer de próstata y lo que hacemos es ponerlas con diferentes concentraciones del agente que tú vas a evaluar y luego medir su actividad para en este caso la vía de señalización que estamos interesados. Ustedes pueden ver que en el caso de esta molécula a mayores concentraciones disminuye la actividad del promotor del factor de crecimiento y transformación. Una vez que hacemos eso también otra cosa que les hablaba es que podemos manipular esas células cancerosas. En este caso lo que hacemos es utilizar lentivirus. Los lentivirus, lo que va a suceder va a ser una infección viral a la célula cancerosa. Y en esa infección viral, para que se forma el virus adentro de la célula cancerosa. Para que eso suceda, lo que tú tienes que hacer es darle todos los elementos que necesita. Entonces, cada una de estas partes se llaman plásmidos, se los metes a la célula cancerosa, se arma el virión, pero ¿qué creen? El truco es que entre esos le metes un vector en donde tú pones tu gene de estudio. Entonces, de esta manera estás haciendo y forzando a la célula cancerosa a que al momento de que se empaquete y produzca el virión, te empiece a producir la molécula que tú quieres de estudio. ¿Cómo puede esto ser de utilidad? Por ejemplo, aquí les muestro un experimento. Estas células son células cancerosas que fueron manipuladas para que sobreexpresaran un inhibidor del TGF-beta. Este es un ensayo de migración. Eso quiere decir que las células cancerosas recuerdan que tienen que migrar e invadir. Entonces, de este lado tenemos a las células cancerosas normales. De este lado tenemos a las células cancerosas que han sido manipuladas para que sobreexpresen un inhibidor de migración. Y miren lo que ocurre. Esta es a 0 horas, a 12 horas empiezan a migrar, a las 18 horas casi migraron completamente y cerraron la herida. Este es un ensayo de herida. Se hace textualmente una raya en el cultivo, esta es una herida y se espera que se vaya cerrando. En cambio, las células que han sido manipuladas con este inhibidor pueden ver que no cierran.
Entonces, esta es una manera que nosotros usamos comúnmente en el laboratorio para poder manipular las células cancerosas y podernos hacer la pregunta de si una molécula o algún gen en particular tiene un efecto definido en el cáncer. También podemos medir si están matando o no están matando las células cancerosas. Esto lo hacemos, por ejemplo, con ensayos de apoptosis. Entonces, medimos su muerte celular y la medimos por diferentes fuentes. En este caso es un ensayo de anexina y es por citometría. Y bueno, podemos hacer muchos más estudios moleculares, podemos medir cantidad de genes, podemos medir también proteínas, pero lo que a nosotros nos interesa y es muy relevante en nuestro laboratorio es tratar de reproducir la enfermedad, porque como comentaba y quizás ustedes hayan escuchado, muchas veces esos cultivos son in vitro y no representan totalmente el microambiente que tiene la célula cancerosa. Entonces es muy importante tratar de complementar con modelos in vivo. En este caso, en el modelo in vivo lo que se hace es que células tumorales, en este caso células de cáncer de mama o el cáncer que vayas a evaluar, se inyectan por vía intracardíaca en el animalito y después se espera 4 semanas. En 4 semanas lo que se espera es que estas células tengan la capacidad de llegar a los huesos y se instalen ahí. Pueden ver aquí los hoyos que hay en negro. Bueno, pues ahí quiere decir que ya hubo metástasis ósea y al final del experimento tú puedes medir y cuantificar estas áreas tumorales. También al final del experimento puedes obtener los huesos y hacer histología. Haces cortes histológicos, los tiñes y tienes este tipo de imágenes en donde puedes medir las áreas tumorales. Y después, en este caso nuevamente, pues aplicas el agente que vas a evaluar, que puede ser cualquier tipo de agente. En este caso es un tratamiento que se estuvo inyectando en el animal cada tercer día y al mes se evaluaron los resultados. Ese es el tipo de resultados que tenemos nosotros. Podemos, como les decía, evaluar la lesión histolítica, o sea, las áreas, regiones por radiografía, o bien podemos evaluar las áreas tumorales, que le llamamos el tumor burden, o también podemos medir, por ejemplo, el número de células. Recuerdan que les decía que activan osteoclastos, que son células que viven en los huesos o que forman a los huesos. Entonces podemos ver, por ejemplo, cómo aquí el tratamiento con este agente inhibe significativamente el área tumoral y el número de osteoclastos cerca del área tumoral. También en esta recreación de la enfermedad, a pesar de que son animales, nos dan una información muy similar a lo que ocurre en pacientes. Por ejemplo, aquí es una comparación con tratamientos, no únicamente con aloperidona en este caso, sino con otro tipo de tratamientos. Podemos evaluar qué tan efectivo es este tratamiento contra otros que se estén utilizando. También podemos, de algún modo, muchos de estos tratamientos son tratamientos en clínica, también podríamos ponerlos aquí. Este tipo de gráficas son interesantes, son gráficas de sobrevivencia. O sea, podemos también graficar de la misma manera que lo hacemos en humanos, hacer gráficas de sobrevivencia. Para mí es muy importante mostrarles este tipo de cosas, porque quisiera que también ustedes, como físicos y ópticos, no únicamente piensen en que la única manera de evaluar su investigación es yéndose completamente a la muestra en pacientes, ¿no? O sea, quisiera que tomaran en cuenta que hay este tipo de recursos en donde pueden ser más controlados y también puedes validar tu investigación. Este es el único problemita. Recuerdan que estos son viejos métodos contra nuevos. Pues resulta que este es el problemita. ¿Cuánto me toma analizar una histología? O sea, una vez, si vieron bien esto, era un mes más o menos en lo que se establece el tumor. Luego, en un mes ya estoy lista para evaluar. Tengo mis tejidos, fijación un día, se desmineralizan, porque recuerden que los huesos pues hay que cortarlos, entonces están muy duros, les tengo que quitar y desmineralizarlos. Se incluyen en parafina, luego se preparan las secciones. Esto de 14 a 21 días es tomando en cuenta que tienes una persona que es muy buena en histología y que va a cortar muy bien tus tejidos, porque si no te vas a tardar mucho más tiempo. Luego se tiñen y luego hay que analizarlos en el microscopio, es microscopio óptico, análisis de imágenes, y más o menos es de 2 a 3 meses. Entonces, esta es la manera, y esta manera clásica. Y no únicamente, no quiero decir que el tipo de técnicas histológicas tiene que ser suplantada. Se sigue ocupando y es la técnica de primera mano de diagnóstico en clínica.
Por ejemplo, cuando un paciente tiene un tumor y está en la mesa, lo están operando, lo que hacen es tomar una biopsia rápido y la pueden teñir inmediatamente para darse cuenta de la extensión del tumor o si todavía hay células ahí. Este tipo de técnicas no van a pasar de moda, pero lo que quiero que vean es que no es muy práctico, ¿no? O sea, si tenemos un estudiante de maestría o de doctorado, pues le va a tomar mucho tiempo para hacer esto. Entonces, aparte, este tipo de imágenes son imágenes bidimensionales, no nos muestran la tridimensionalidad, que sería bastante útil de tener también. Entonces, tiene sus desventajas. Otro tipo de técnicas que nosotros ocupamos tratando de compensar esto es podemos hacer tomografías. Entonces, con la tomografía computarizada, lo que podemos hacer es también simular en estos animales el tumor. Y aquí pueden ver, por ejemplo, un hueso normal y aquí pueden ver un hueso que está destruido. Este ha sido destruido porque tenía células cancerosas. La ventaja de esta técnica es que en esta sí podemos tener tridimensionalidad. Entonces, desventaja, si en tu centro no tienen un CT scan, pues sí está difícil. Afortunadamente, en CICESE sí tenemos uno, no es nuestro, es de Semigeo, pero cada muestra es muy caro tratar de hacer toda tu investigación por aquí. Pero digamos que se tienen alternativas, ¿no? Y la información que se da es bastante útil. Este es un modelo de interactividad. Este tipo de experimentos con CT scan también son muy útiles para evaluar cuando estamos hablando de remodelación ósea. Les he contado mucho acerca del cáncer que se va a los huesos, pero estando ya en el hueso, si se dan cuenta, el interés surge de cómo se está remodelando el hueso, porque cualquier agente que influya en la remodelación ósea tiene el potencial de también influir en un proceso de metástasis al hueso. Entonces, en el laboratorio manejamos las dos líneas. Por un lado hay los que se dedican más a metástasis, por otro lado los que se dedican a regeneración ósea, pero cualquier agente que se logre ubicar en cualquiera de los dos lados puede ser de bastante utilidad para ambos tipos de investigación. Entonces, por ejemplo, aquí recuerdan que les hablaba de la evaluación de una molécula y que estaba bajando significativamente las áreas tumorales, pues era perfecta, hasta que cuando la pusimos en huesos normales nos dimos cuenta que estaba afectando los huesos de los animales. Entonces aquí fue cuando empecé a aprender mucho acerca de hueso y empezaron mis intereses para estudiar remodelación ósea. Afortunadamente, siempre cuando hay cosas malas surgen buenas también. Y eso también, el hecho de que la molécula de estudio estuviera afectando los huesos me dio la oportunidad de empezar a hacer tratamientos combinados. Cuando uno hace ese tipo de tratamientos combinados, por ejemplo, yo ocupé ácido soledrónico, que es un bifosfonato, es una molécula que lo que hace es que evita que los osteoclastos rompan el hueso. Cuando se ocupa esa molécula, que es el tratamiento por excelencia en osteoporosis empírica, con la molécula que yo estaba estudiando en cáncer, lo que vimos es que puedes completamente prevenir la acción de la molécula y lo más bonito es que puedes disminuir más las áreas tumorales. O sea que experimentalmente sí es bastante fuerte esto de los tratamientos combinados. Otro tipo de técnicas que podemos hacer es, podemos medir precisamente si hay remodelación del hueso. Lo que se hace es que hay colorantes, se inyectan a los animales, es por ejemplo el colorante de calceína. Lo que sucede es que la calceína se une a los huesos y en el momento que hay reparación, las áreas que son dobles es en donde hay nuevo hueso y en las otras pues es hueso que todavía no ha sido, pues que es viejo, hueso viejo que le llaman, ¿no? Después quiero hablarles acerca de los modelos ex vivo. Les decía al principio que son modelos híbridos entre in vivo e in vitro. En este caso, para que esté ex vivo, este modelo que tenemos son animalitos bebés, son de 4 a 5 días de edad y lo que hacemos es remover el cráneo, esta parte. En el cráneo se le llama calvaria y lo que hacemos es que hacemos un corte y eso los podemos poner a cultivar. Y ahí es un modelo bastante útil porque en este momento lo que tú puedes hacer es, puedes evaluar formación ósea tal cual, o sea, puedes tomarlo, ponerle diferentes agentes, ver si está haciendo la formación de nuevo hueso o no, tal vez esté haciendo destrucción del hueso. O bien, lo que tú puedes hacer es también emular un microambiente tumoral. ¿Cómo lo haces? Tomas la calvaria y le pones células tumorales. Entonces estás creando el microambiente.
Ventajas y desventajas. Desventajas sigue siendo afuera, pero de algún modo es más cercano que un modelo in vitro a lo que está sucediendo en realidad. Una ventaja que los animales es un modelo los animales son pequeñitos, 3-4 días de edad, no gastas el estar con un animal 4 semanas, el dejar que crezca, que llegue a la edad, y aparte de eso, este experimento es de 1 semana, mientras que el otro es de 1 mes, más el análisis también, ¿no? Entonces, tiene sus pros y sus contras también. Al final, no me puedo salvar de la histología, porque al final los tejidos nuevamente se estudian por histología. Aquí tenemos hueso, control. Estos huesos de Calveria han sido expuestos a células cancerosas. Y miren, habíamos quedado que las células cancerosas inducen la osteólisis, la lisis de los huesos. Pues pueden ver cómo hay hoyos nuevamente en los huesos de los animales. Un modelo más. Este modelo se ocupa más es un modelo de osteoporosis. O sea, en este modelo lo que se hace es que son animales grandes y se les remueven sus ovarios. Y al momento que remueven los ovarios no hay estrógenos y lo que ocurre es que empieza a haber pérdida ósea y es un equivalente a lo que ocurre en las mujeres, en osteoporosis. Cuando hay ausencia de estrógenos, entonces puede recrear osteoporosis en el laboratorio. Aparte de eso, si usted quisiera estudiar un efecto de cáncer en osteoporosis, también es el tipo de modelo que tú utilizarías. Únicamente en este modelo haces el setting primero de una ovarectomía y después combinas con una inyección intracardíaca con células tumorales. Entonces tienen bastante facilidad de uso este tipo de modelos. Una vez que termina el experimento, cada parte del animal, o sea, te puede dar información. Por ejemplo, en las piernas podemos hacer histología, podemos hacer mediciones histomorfométricas que le llamamos, podemos hacer micro-CT y o bien ahora podemos hacer, como es osteoporosis, medir fuerza mecánica. Y en un futuro, esta es una de las razones por las cuales estoy aquí con el doctor Mauricio, porque estamos iniciando un proyecto en donde queremos medir por técnicas holográficas la pérdida ósea también, si está afectando sus propiedades. Y bueno, también podemos hacer biología molecular, o sea, evaluar molecularmente la expresión o ausencia de genes que participan en remodelación ósea, entre otras cosas. Más información también, otra cosa que podemos hacer, no solamente tomar los huesos, sino que estos huesos tienen médula ósea dentro, ¿estamos de acuerdo? Entonces, recuperar esa médula ósea, o sea, por centrifugación tienes la médula ósea y luego lo que haces es cultivarla. La cultivas y entonces puedes diferenciar ese tipo de células. Recuerda que en la médula ósea pues viven células madre de algún modo. Entonces, con los factores adecuados, tú los puedes diferenciar y evaluar la formación de osteoclastos o la formación de osteoblastos. Y de esta manera también tú puedes modular el sistema y hacer diferentes preguntas. Y bueno, ¿para qué utilizamos estos modelos? Aparte de algunos estudios que les he estado mencionando, otro tipo de interés que tenemos es, yo vivo en Ensenada, el CICESE está enfrente del mar, y hay mucha investigación alrededor de nosotros por personas que por años han estado estudiando metabolitos secundarios en animales marinos. Entonces, estos organismos marinos, tenemos un proyecto que nos aprobaron para evaluar el efecto de algas, corales, conus que tengan cierto tipo de metabolitos y podamos probarlo para efectos en regeneración ósea, entre otros proyectos. Y bueno, llego a la parte en donde vuelvo nuevamente a lo viejo y lo nuevo. Cuando les estaba hablando de las radiografías, o sea, ustedes vieron cómo se ven en los huesos los hoyos. Bueno, pues esto no tiene mucho tiempo. Uno pensaría que, a ver, ¿cuándo empezaron a meter un animal entero? ¿Cuándo se ponía? Entonces, en el 2000 por ahí, este es el tipo de aparato que se usaba para poder escanear ese tipo de animalito. Y ahora en el 2018, o sea, no es mucho, son solamente 18 años después, ya tenemos un avance tremendo en donde puedes completamente meter al animal. Desafortunadamente, este tipo de aparato nosotros no lo tenemos. Y en México únicamente hay 2. Entonces, ese sí es un problema y ustedes como ópticos y como físicos interesados siempre en innovar, o sea, es el tipo de cosas que nosotros como médicos en esta área nos hacen falta. El problema es que son equipos que tú puedes ocupar, son muy caros y puedes ocuparlos para mucho tipo de investigación,
pero grupos aislados no pueden aplicar y tener éxito en convocatorias para este tipo de instrumentos. Necesitamos realmente que seamos muchos, investigación multidisciplinaria para que puedan ser aprobadas. Y entonces, no se preocupen, no quiere decir que no trabajamos porque no tenemos el aparato. Lo que hacemos es que hacemos experimentos en este momento de punto final. Lo que quiere decir que hacemos los tratamientos, al final extraemos los huesos y los mandamos a Cuernavaca, al Laboratorio Nacional de Microscopía, que es uno de los lugares que tiene este tipo de aparatos, y nos envían los resultados de regreso. Pero sería muy bonito poder tener la progresión de todo el experimento como en otros países se puede hacer, ¿no? Entonces, en este tipo de imágenes, este tipo de aparatos detecta la bioluminiscencia. Entonces, lo que está ocupado este es el tipo, esta bioluminiscencia corresponde a las áreas tumorales. Está más fancy, ¿no? Es exactamente lo mismo. Nada más que no ves la radiografía, sino lo que ves es un puntito que te está indicando que ahí hay células tumorales. Entonces, para que tú puedas detectar las células cancerosas por bioluminiscencia, pues lo que se hace es que se les pone GFP. O sea, de la misma manera que les hablaba cómo transformar a la célula cancerosa, en este caso la transforman para que pueda expresar un gene que es GFP y puedas verlo. Entonces haces rayos X, haces histología y aparte puedes correlacionar con fluorescencia. De esta manera se ve. Tiene sus bemoles también, porque ustedes aquí en histología pueden ver exactamente en dónde está ubicado el tumor. Sin embargo, aquí sí ves el tumor, pero es una imagen superficial todavía. Entonces, no puedes tener mucha definición. En nuestro campo, mucha gente es muy purista y no les gusta esto. A mí me conviene que no les gusta porque no tenemos el aparato. Pero la verdad es que lo que más quisiera es poder tener por diferentes formas la evidencia, ¿no? Y bueno, entonces empieza a haber artículos en donde tienes 4 diferentes cosas, o sea, tienes la fluorescencia, tienes la histología, tienes la radiografía y también puedes complementar los datos por micro-CT o nano-CT por scan, por tomografía computarizada. Aparte de la GFP, hay otras maneras de poder tener esta bioluminiscencia y esta es, ¿recuerdan cómo se llaman los cocuyos? Las luciérnagas. Ajá, entonces tienes la información se llama Five Landers Sprays. Entonces, con estas moléculas, o moléculas que también son renila, que son de esponjas, o sea que también tienen ese tipo de fluorescencia, lo que puedes hacer es, como en este artículo, es tú modificas y creas una construcción en donde tu gene de interés, que para variar es mi favorito, el TGP-beta, factor de crecimiento y transformación, lo modificas para que tengan en su información, tengan partes del promotor de luciferasa o el promotor de renila, por ejemplo, y de esta manera puedan ser expresados aquí. En este caso en particular no es para sobreexpresar, sino es para deletar, o sea, para que interrumpir la expresión de este gene. Y lo podemos ver aquí, o sea, aquí la señal está apagada y pueden ver que ya no hay señal y aquí está prendida, entonces puedes verla mejor. Y pues hasta ahí vamos, o sea, hasta ahí vamos en cuanto a las técnicas viejas, que no son tan viejas, porque todo esto de renilas y GFP es un poquito más actual, pero no se ha quedado ahí. Les voy a decir qué es lo más nuevo que nosotros no ocupamos y que ustedes saben mucho mejor que yo los principios de este tipo de aparatos. Resulta que todos nosotros siempre queremos ir por el detalle, ¿estamos de acuerdo? O sea, hasta ahora les he hablado de masas tumorales y de efecto de terapias en estas masas tumorales, pero todos quisiéramos ver a detalle qué está pasando con esos tumores, a dónde se van esas células, cómo es que se quedan en un lado y después se van a otro lugar. Entonces, una de las maneras es microscopía de fluorescencia de two-photon microscopy. Entonces, en este caso, les muestro uno de los ensayos que hicieron, y esto fue para evaluar la evaluación de colágenas. La imagen no es muy buena, pero se ocupa para hacer este tipo de imágenes. También se ocupa Second Harmonic Generation Microscopy, y esto lo ocupan, esta tarde me hablaban sobre colágena, es uno de los estudios que se ocupan para Second Harmonic. Yo no sé ocupar este tipo de instrumentos, sin embargo, ahí están las colaboraciones, porque estoy segura que en sus laboratorios quizás ustedes están más relacionados con este tipo de técnicas. Y algo bien interesante es, este tipo de técnicas nos han permitido estudiar procesos que antes nadie sabía. Todos sabemos, la pregunta del millón es, ¿por qué esta
este cáncer metastatiza, por qué se disemina. O por ejemplo, ¿cómo funciona que muchas veces el paciente tiene un tumor, le quitan el tumor o tiene tratamiento, ya está curado de cáncer y años después vuelve nuevamente? Entonces lo que se habla es de que hay un proceso de dormancia. O sea, quiere decir que en algún momento estas células cancerosas se durmieron, se quedaron dormantes, dormidas, y después algo las hace despertar nuevamente. ¿Cómo podrías rastrear si todavía hay células en tu organismo? Y este tipo de técnicas han resuelto completamente esto. Bueno, no completamente, pero han dado un gran avance, ¿no? Entonces, ¿cómo poder eliminar la dormancia de las células? Pues no sabemos. Entonces, por eso justamente necesitamos este tipo de investigación para conocer los mecanismos. Ese trabajo es del 2005 y es el único que conozco en mi área que ha tratado de hacerlo. Esto lo hicieron también con el Two Photon Imaging. Y lo que pueden ver es que en verdecito están células cancerosas y ellos lograron poder rastrear a las células cancerosas. O sea, en día 7, día 14, día 21 y simulando modelos de dormancia, pudieron identificar las células. Además también pudieron ver, después de varias generaciones, podían marcar las células y ver hacia dónde se iban y cuántas eran abundantes. No solo eso, por el detalle en la imagen, también lograron ver células cancerosas cómo estaban junto a los huesos, o sea, qué tan cercanas estaban y cómo estaban interaccionando. Entonces, bueno, pues este fue un trabajo bastante bonito que muestra nuevamente lo que puede hacer la investigación multidisciplinaria. Finalmente, esto sí es algo de lo que hacemos en el laboratorio. Resulta que CICESE está arriba en el campus, no sé si lo conozcan, está en la montaña y enfrente está el mar. Arriba de la montaña está CICESE y abajo está el Centro de Nanociencias de la UNAM. Entonces, pues era una colaboración inmediata porque eran los vecinos. Entonces, en esta colaboración empecé a trabajar con varios investigadores que hacen nanopartículas y lo que propusimos fue hacer este tipo de experimentos en donde tomamos esas nanopartículas y les llevamos a un modelo de detección de cáncer. Entonces, lo que hicimos fue primero estudios in vitro, en donde demostramos que nanopartículas funcionalizadas, que tengan más afinidad contra células cancerosas, se internalizan mejor que aquellas que no tienen. La imagen es muy buena, perdón, creo que es un poquito las luces. Y no solamente in vitro, sino también lo llevamos en un estudio en vivo. En un estudio en vivo lo que hicimos fue tomar esas nanopartículas, inyectarlas por vía intravenosa, y una vez que estaban en circulación, evaluar qué pasaba, evaluarlo a diferentes niveles. Evaluamos su biodistribución, evaluamos su toxicología, cómo se estaba quedando en riñones, en diferentes órganos, pulmones, hígado, vaso, y lo más importante, pues evaluamos si estaba llegando al tumor, porque eso es la base de la detección. No lo hicimos solo, en el artículo hay diferentes imágenes. Obviamente está la imagen de histología, pero les presento la que me gusta más, que es la imagen de las nanopartículas cuando está en combinación con otra técnica, con tomografía computarizada. Pueden ver aquí que este es un tumor y donde se ve la señal son nanopartículas que fueron funcionalizadas para estar específicas. Estas de aquí abajo no están funcionalizadas. Y a pesar de que en teoría los libros nos dicen que esas nanopartículas por su tamaño deberían de quedarse en los tumores, pudimos comprobar que pues no son tan eficientes, aquí pueden ver en la cuantificación, no son tan eficientes como cuando están funcionalizadas. Entonces fue un trabajo muy bonito que nos hizo aprender mucho de nanopartículas y seguimos trabajando en eso. Y bueno, pues como conclusión de la plática es que el entendimiento de las interacciones entre las células tumorales y su microambiente puede ayudarnos a desarrollar tratamientos específicos, nuevos y mejorar los que ya se tienen. Los modelos in vitro y preclínicos como ratones, ratas permiten reproducir parcialmente las condiciones tumorales de los pacientes y que las técnicas de imágenes como las que presenté, las más actuales, son fundamentales para la exploración más rápida y mejor calidad de los mecanismos del cáncer. Y esto es con lo que comencé. Estoy convencida por la oportunidad que he tenido en estos 4 años como investigador independiente, que la manera de seguir haciendo ciencia relevante es a través de investigación multidisciplinaria. Realmente creo que, yo sé que quizás no hablamos el mismo idioma, pero juntos tenemos la oportunidad de poder avanzar ciencia y tener investigación de mejor calidad. Y pues eso es todo. Trabajo en Ensenada, en CICESE, como les digo. Con el doctor Fournier y su grupo hemos formado el grupo de cáncer y hueso. Estos son algunos
bueno, son todos nuestros estudiantes, no creo que tengo tantos, es más bien que se juntaron los que se estaban grabando con los nuevos y nos emocionamos mucho con la foto. Pues eso es todo, muchas gracias. Agradecemos mucho a la doctora Juárez. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Aquí la doctora. Tengo una pregunta. La primera diapositiva que hiciste, las estadísticas, decían para el mundo occidental, por lo tanto, que los orientales, ¿cómo les va? O sea, ¿tienen alguna? Esa es una muy buena pregunta. Bueno, la verdad es que únicamente traje estadísticas mundiales, sean para todos. La pregunta es, ¿cómo les va a los orientales? Y esta pregunta es interesante porque nos habla acerca de no todos somos lo mismo. O sea, aunque estos tipos de estadísticas sean mundiales, o sea, sabemos que cierto tipo de cánceres a los orientales les pegan más fuerte que, por ejemplo, a los latinos o a los americanos. Los orientales tienen problemas, por ejemplo, con cánceres digestivos, o sea, cáncer de intestino, y también hay mucho cáncer de páncreas. Pero ahora ya no es totalmente real porque también los americanos también tienen mucho cáncer de páncreas. Ahí lo que está sucediendo en realidad es, aparte de la región, es el usos y costumbres, a lo que ellos están acostumbrados, su alimentación, también a los factores del medio ambiente que tienen. Honestamente no tengo los datos para cáncer de mama exactamente cómo les está yendo, pero sí es algo bastante marcado de que dependiendo en la región va a variar. Y de hecho para nosotros es todavía más interesante porque como nosotros estamos en Latinoamérica, entonces todos nuestros datos son muy valiosos porque podemos compararlos justamente con los de allá. Hay uno de los cánceres en el laboratorio que nosotros trabajamos que es neuroblastoma. Y neuroblastoma también metastatiza los huesos y es bien interesante porque es más frecuente en latinos y en negros. Entonces, también es regional y a eso nos dedicamos, pero las datos exactos de cuánto hay cáncer de mama no los puedo decir ahorita. Enrique. Había escuchado yo esto de la relación genética con el cáncer, que estaba empezando, que era un estudio muy complejo, ligar las dos cosas, pero sí esta idea de las mutaciones que desembocan en cáncer. Entonces, lo que no entiendo es cómo se relaciona esto con prevención. Si es un mecanismo aleatorio, ¿qué puedo prevenir? Sí, es una pregunta súper interesante y creo que de ahí viene un poco la confusión. O sea, antes pensábamos que todas las personas que tenían antecedentes de cáncer, o sea, si estaba en tus genes, entonces tú ibas también a presentar cáncer. Y es muy interesante ver que los estudios dicen que únicamente de esos es el 5% son debido a cáncer heredado, únicamente. Y sí, tienes toda la razón, o sea, ese 5% de la población que ya lo traes en tus genes por genética va a ser muy difícil que uno se salve de no expresarlo. No puedes hacer mucho. Pero ahí, ojo, ¿qué pasa con el 95% restante de los cánceres que sí se expresan? Justamente eso. Ahí es donde me estoy refiriendo a la acumulación de mutaciones. No sé, algunos de ustedes, estoy seguro, muchos han escuchado este estudio de no, que te dé cáncer es suerte. ¿Sí? ¿Han escuchado eso? Muchos deberían de haber escuchado. En el área biomédica es así como lo común. Tienes mala suerte, por eso te dio cáncer, ¿no? Y para colmo hay hasta un estudio por ahí que fue muy famoso y lo quería validar, ¿no? Pero a eso se refiere. Entonces son 95% restante. ¿Y por qué eso sí les dio y a los demás no? Entonces ahí lo que está pasando es, las mutaciones siempre va a haber, o sea, nosotros vivimos, tenemos estilos diferentes de vida y siempre va a haber. El problema es cuando caen en genes que son pro-oncogénicos o genes que son represores del cáncer y ya no te sirven, porque entonces ahí estuvo. Ahora, hay que tener mucho cuidado, porque no quiere decir que si yo tengo una mala calidad de vida, o por ejemplo, yo sé que fumar hay muchos factores, fumar es factor de cáncer, dieta también es factor de cáncer, exposición a causas ambientales también, contaminantes puede dar cáncer. No quiere decir que, híjole, pues ya me dio, ya no me puede salvar, no, porque justamente es un proceso. Es un proceso de que no es la primera vez, sino es una continua exposición. O sea, no es tan fácil que te dé. Lo único malo es que aún no sabemos por qué te da a ti y a otro no. O sea, es muy complejo y la verdad su complejidad hace que por eso también sea difícil estudiarlo y también que muchas compañías no quieran invertir en hacerlo, no costea.
No costea porque no vas a tener un medicamento que puedas aplicar en todos, sino esto es medicina personalizada completamente. Bueno, hay avances y hay buenos, o sea, no nos podemos quejar que, por ejemplo, en cáncer de mama la incidencia se está bajando. El problema es que sigue estando presente y que a pesar de eso todavía falta mucha educación en cuanto a prevención. Perdón, creo que doy respuestas muy largas. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo dos. Bueno, llegué tarde y no puse mucha atención en su presentación. ¿Cuál es la causa principal por la cual se da cáncer de los huesos? O sea, porque, como dice el doctor, ¿por qué no atacar mejor la causa y no está pasando tanto eso? No, yo estoy completamente de acuerdo con él y por eso en la investigación, o sea, cuando hablo de que estudiamos mecanismos, nosotros estamos tratando de entender el proceso de cuando las células se van a un lugar a otro y se establecen, porque ahí hay que agarrarlas, no hay que agarrarlas cuando ya están ahí. Yo también quisiera saber cuál es exactamente la causa de la metástasis ósea. Lo único que sabemos es que el 80% de los pacientes, cuando ya están más avanzados, van a tener cáncer a sus huesos. Lo único que podemos saber es, hay varias teorías de por qué esas células metastatizan. O sea, llega el momento de un tumor primario, o sea, del tumor que se presenta primero, no todas las células tumorales tienen la capacidad de irse a otros lados. De ese tumor, hay estudios en donde se ha cuantificado que es el 1 o 2%, o sea, es mínima la cantidad que tienen las propiedades de poderse ir a otros tejidos. Pero no es tan obvio y no es tan fácil, porque de ahí tiene que entrar al torrente sanguíneo, tiene que viajar, se mueren un montonal de células y ahora sí que es selección. Solamente aquellas que llegan y que son lo suficientemente fuertes pueden llegar y crecer. Lo único que sabemos es que el hueso es preferente, que por muchos cánceres llegan ahí y crecen. Lo que pensamos es que es de acuerdo a lo que le está dando. O sea, a los nutrientes que hay ahí, a la protección que hay ahí, les expliqué que hay factores de crecimiento. La verdad es que no puedo pensar en otro tejido que tenga tantos factores adecuados que no sea. Pero realmente, pues, así es. Ahorita que dijiste de selección natural, ¿por qué no? Es una idea macabra, pero ¿por qué no pensar en el cáncer como un ser vivo como nosotros? Como toda la vida, ¿no? Y simple y sencillamente está luchando por su sobrevivencia. Totalmente. O sea, puede ser así, ¿no? Y de esa manera la explicación es la misma evolución, ¿no? Entonces no hay necesidad de... sí hay que curarlo, pero el prevenirlo está casi que como complicado, es como prevenir la vida una vez que empezó, ¿no? Sí, la verdad es que me gusta mucho tu idea, porque aunque vaya en contra de que yo digo que quiero prevenir, o sea, la verdad es que alguna vez he pensado, por ejemplo, ¿qué sería lo idóneo en cáncer? Como vemos que es multifuncional, porque va a estar muy difícil realmente encontrar para todos algo, lo que sería idóneo es que lo entendiéramos al punto en donde lo pudiéramos tratar fácilmente. O sea, una vez que te da el cáncer, lo dejes, tienes un tratamiento y pasa. Es como las gripas, ¿no? O sea, siempre están mutando y están variando, pero nos dicen, tengo gripa y no se espanta uno y no te vas a morir, porque lo conocemos un poco mejor. Entonces, definitivamente tiene usted toda la razón. O sea, y de hecho hay unos estudios bien bonitos que si quisieran buscarlo, o sea, hay un artículo que se llama When the Tumor Met Ecology, o algo por ahí, y entonces son teorías completas en donde tratan a las células cancerosas como parte de un ecosistema y las ubican contra todo, y hasta hay modelos predictivos en ecología para predecir si van a metastizar a un lugar o a otro y cómo lo hacen, ¿no? Realmente es muy interesante. Bueno, soy química, no soy bióloga, pero me gusta mucho ese tipo de cosas también. Dos preguntas más, Natalia. Sí, no sé si no entendí muy bien. Una parte en la que mencionaba sobre la información 3D de las células cancerígenas, entonces no se tiene nada de información histológica en 3D, ¿verdad? No, la histología es solamente bidimensional. Ajá. Entonces lo único que se tiene de esto es lo de two photon microscopy, y del tridimensional de CT scan. En realidad no puedes ver a las células, sino ves más bien los hoyos
Al menos puedes ver las regiones, pero es muy pobre. Por eso este tipo de investigación es muy relevante. Cuando yo digo, ¿y por qué quieres ver la forma? Es ese tipo de cosas. O sea, piensen en las técnicas que ustedes tienen, nosotros no las manejamos. Les voy a contar algo. Yo conozco al investigador que hizo de two-second microscopy, el investigador es Mike Rogers. Y aparte, Peter Crush se llama. Es bien chistosa su historia porque él es un investigador en el área de metástasis ósea, él era un investigador en Sheffield, en UK, y lo que ocurre es de que pues, se cansa, la administración, ya saben, ya no le iba tan bien, entonces decide mudarse a otra universidad y este cuate se va a Australia, se va a Sydney. Pero resulta que aunque sea muy primer mundo, pues ahí nadie trabajaba hueso, nadie trabajaba cáncer y no tenía las herramientas para trabajar. Entonces lo único que había era un microscopio de second microscopy. Así. Entonces había un técnico, estaba él y no sabían qué hacer. Y lo que se pusieron a hacer fue hacer microscopía. Y al rato tenían hecho. O sea, y es la primera persona que describe un proceso tan fino.